¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Diagnóstico Salud. Yo soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus, la médica especializada en urología regenerativa y pues soy geriatra también, sexólogo y vemos todo lo relacionado a lo que es la regeneración. A pesar de ello, pues estamos manejando lo que es la ozonoterapia como principal arma no diagnóstico, pero sí terapéutica, como ustedes ya están viendo en los diferentes programas. Los invitamos a que nos vean ahí en Facebook como Médica Ángelus y en www.medicaangelus.com.mx. Y pues bueno, como es ya se nos está haciendo costumbre en cada introducción de los programas, pues como vemos los problemas que hay ahora con el COVID y todo esto, pues hemos estado pues insistiendo en hacer unas medidas preventivas, porque hasta ahorita no ha habido nadie en ningún país que esté haciendo medidas de prevención. Eso de usar el cubrebocas, el toser acá y los pisitos y todo eso son medidas de protección, pero realmente lo que se pretende es evitar que haya más contagios y finalmente nosotros, si tenemos un sistema inmunológico adecuado, pues difícilmente nos vamos a poder contagiar. Y que hemos estado hablando que es muy importante el tomar agua, el tomar tus cítricos, frutas, verduras, arándanos, nueces, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a tener un mejor estado de inmunidad y por supuesto pues menos riesgo de estar con el contagio. Vamos a explicar ahorita en un pequeño video cómo hemos estado nosotros haciendo este tipo de prevención a los que ya están infectados o los que no lo están, cómo poderlo prevenir a través del ozono. ¿Pasas el video, por favor? Ya lo probaron en China e Italia y ahora un hospital de Ibiza está experimentando tratamientos con ozonoterapia. Evita que los pacientes de coronavirus sean intubados y han visto que mejoran notablemente. Este hospital de Ibiza es el primero en España en utilizar una nueva técnica, la ozonoterapia, para tratar a 4 pacientes que tienen COVID-19. Sergio es el primero que se ha sometido a este tratamiento en nuestro país. Me costaba un poco respirar cada vez más y bueno, me ponía el oxígeno y me molestaba y estaba muy nervioso por eso. Con 49 años estaba a punto de ser ingresado en la UCI. Todo indicaba que iba a tener que ser intubado, pero tras las primeras sesiones de ozonoterapia, su pronóstico mejoró notablemente. Sorprendentemente, la mejoría fue muy inmediata, hasta el punto de que por la tarde ya no requería concentraciones de oxígeno a través de mascarillas, sino que ya se manejaba con unas gafas nasales. Como ven, se administra por vía intravenosa con este dispositivo especial que evita la embolia gaseosa. Porque yo ya ahora me encuentro bien, salgo a la terraza, como, me ducho, estoy bien aquí. Esta técnica pionera se ha probado ya en países como China o Italia, donde en las últimas semanas han obtenido resultados esperanzadores. Gracias a la ozonoterapia, en Italia, de 36 pacientes con coronavirus, solo 1 tuvo que ser intubado. Es una reducción del 80% en la tasa de pacientes intubados y una esperanza para mejorar las muertes y acortar los tiempos de ingreso. Esto supondría una descongestión de las UCIs y una menor presión en el sistema sanitario. Desde la Sociedad Española de Ozonoterapia Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus y soy especialista en ozonoterapia. En videos anteriores hemos estado explicando la importancia de prevenir el contagio del coronavirus y una de las mejores formas es a través de la ozonoterapia, ya que sabemos que el ozono es uno de los más potentes herbicidas por su gran acción oxidante. ¿Esto qué significa? Que va a destruir o diluir la capa de grasa de los virus, evitando su reproducción, como también la membrana de otros microorganismos como son bacterias y hongos. Pero exactamente, ¿qué es la oxidación? Les voy a hacer una demostración. Vean ustedes a través de este guante de látex. Vamos con esta jeringa a cargar de aire y vean ustedes, si yo lo aplico no pasa absolutamente nada. Pero esta jeringa la vamos a cargar con ozono. El ozono lo vamos a producir directamente de oxígeno. Este oxígeno pasa por este generador y a través de una acción de una carga eléctrica, esto se va a convertir el oxígeno en ozono. Ya una vez que tenemos esta carga de ozono, vean ustedes, vamos a aplicarlo directamente aquí y vean cómo inmediatamente destruye
el látex. Esto mismo es lo que va a hacer con la membrana de microorganismos y la disolución de la grasa en los diferentes virus, en especial el coronavirus. Vean ustedes cómo se va diluyendo todo esto. Ahora, si esto yo lo coloco directamente en mi mano, no me pasa absolutamente nada, ni se enrojece, ni entorpece en nada. ¿Por qué? Porque mis células tienen una acción antioxidante, tiene esta propiedad, y por eso es bastante noble el ozono en mi organismo, que al final del tiempo, 15-20 minutos, el ozono se convierte en su estado natural, que es oxígeno. Vean nuevamente, con puro aire en el látex y no pasa absolutamente nada. Entonces, una de las formas para mejor prevenir nosotros es la aplicación de la ozonoterapia. Para eso les recomendamos venir aquí al consultorio para la aplicación directa del ozono, o también la toma de cápsulas que tenemos con ozono, que también les va a dar mayor protección. Y para todas aquellas personas que están en contacto con mucha gente, lo que podemos hacer es la aplicación del aceite ozonizado, una gota en cada fosa nasal, y como le estamos oliendo el ozono, va a evitar que el virus pueda entrar en nuestro organismo. Les invitamos a que nos llamen para mayor información. Estamos en el 51 19 0243 y con mucho gusto los vamos a atender. Gracias. Estamos de regreso, amigos, y pues bueno, ya vimos estos dos videos de la importancia que es pues la utilización del ozono. Ya sabemos entonces la gente es que pues están en constante contacto con muchas gentes como hospitales, medios de transporte, pues tenemos lo que es el aceite ozonizado. Ya sabemos que una gota en cada fosa nasal pues va a evitar que el virus pueda introducirse en nuestro organismo. Y al igual también las cápsulas de ozono, que se las pueden estar tomando 1 o 2 veces al día para dar mayor protección también a nuestro sistema, o fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pues para mayores informes, ahí están los teléfonos al 51 19 0243 y con mucho gusto les damos pues mucho mayor información de todo esto. Y bueno, vamos hoy al tema muy importante que tenemos hoy. Tenemos de invitado al doctor Amado González. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es especialista en ortopedia y vamos a hablar hoy sobre los principales problemas de columna y cirugía de columna. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Platícanos un poco de toda tu trayectoria. Bueno, pues un poquito de mí. Yo soy egresado de la Universidad Anáhuac, ahí estudié medicina. Posteriormente hice la especialidad en ortopedia en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, si se dice MIM. Luego hice una subespecialidad en cirugía de columna en el Hospital General de la Villa, en la Clínica de la Columna. Órale, que ahí es, pero la de batalla, ¿no? Sí. Ahí es pura trauma y mucho. Cuando yo era estudiante me iba a ir los fines de semana a emergencias de la Villa, que era otro hospital totalmente, ¿no? Y veías todo lo visto por haber ahí, ¿no? Son excelentes hospitales donde uno aprende maravilloso. Sí, hay mucho volumen de paciente y bueno, se puede hacer la... Si no, uno aprende por rebosamiento, como dice. Exactamente, con mucho paciente. Y bueno, ya estando ahí, bueno, pues acabamos la subespecialidad en cirugía de columna. Y bueno, pues hemos tenido ya capacitaciones en diversas áreas de la columna, haciendo procedimientos mínimos y máximos invasivos. Hacemos procedimientos de todo tipo. Fíjate que es importante ahorita hablar sobre ese tema porque mucha gente padece de la espalda y se va dejando ahí, empieza con un pequeño dolorcito o que muchas veces son por malas posturas, qué sé yo, ahorita vamos a platicar sobre todo esto, pero qué importante es acudir al especialista y no con el huesero o con el que, ¿cómo les llaman a esos? Los sobadores y todos estos, ¿no? Entonces, porque eso finalmente pueden ocasionar una mayor lesión. Claro. Sí, es muy importante. El padecimiento de la columna es algo que se ha venido magnificando y sobre todo con el paso de los años, ¿no? La tecnología nos ha hecho más, nos mantiene más sedentarios, nos evita... Yo veo mucha gente que mis pacientes les pregunto, ¿y qué ejercicios hacen? Y me dicen, no, pues no me da tiempo, doctor. El mexicano tiene horarios de trabajo muy amplios. O sea, yo veo que trabajan de 12, 16 horas. Y bueno, pues esto y la obesidad pues nos viene generando un problema ya importante, ¿no? La obesidad ya es un problema de salud
a nivel mundial, y en México, bueno, pues estamos allá repunteando, ¿no? Exacto, y entonces si vemos que estos dos son factores bastante importantes para que la columna sufra, porque pues, tiene sobrepeso y no tiene músculo que da soporte, pues ahí viene el problema de la columna, ¿no? Ahí empezamos con los padecimientos, ¿no? ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes de la columna? Bueno, los principales son, podemos empezar sobre todo por el segmento de la columna que más se afecta, ¿no? En este caso es la columna lumbar. La columna lumbar, que es la parte baja de la espalda, la gente normalmente lo refiere como me duele la cadera, a veces nos dicen la cadera, pero pues la cadera es más abajo, ¿no? Pero sí, más o menos nos dan esa referencia. Y bueno, ¿por qué? Porque es donde se cargan todos los vectores de fuerza del cuerpo. Ahí es donde hacen el cruce en la columna baja, ¿no? Sobre todo en la cuarta, quinta lumbar, la primera sacra, ahí donde viene la curva, el cambio de la columna tiene curvas, y ahí hay una curva importante, que es donde se recarga toda esta fuerza, ¿no? Toda esa curva ahí. Ahí es donde la espalda cambia de nombre, ¿no? Exactamente, ahí. Entonces, es lo que más se llega a afectar, ¿no? Entonces, si tenemos un sobrepeso y no tenemos masa muscular que nos soporte la espalda, pues empieza a sufrir, ¿no? ¿Y cuáles son las primeras? Y ese sobrepeso puede ser desde la infancia. Ah, sí, claro. O sea, podemos tener padecimientos de la columna desde los 14, 15 años, ¿no? Ah, ok. Sí, hay padecimientos, hay niños o jóvenes que empiezan en la adolescencia y que, bueno, que quieren iniciar en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y hacer pesas y cargar peso, y ahí es donde se empiezan a lastimar, ¿no? Porque obviamente pues no se les va orientando, no se desorienta cómo debe de ser su actividad física, ¿no? Y yo veo que la mayoría de los gimnasios o los gyms que les llaman hoy día, pues sí tienen sus instructores, pero pues si eres hombre ya te fregaste, porque no vas a tienda de las mujeres, están ahí, pero atendidos de uno y lo pelan, ¿no? Sí, bueno, yo alguna vez, bueno, de las veces que tuve oportunidad de ir al gym, tuve la curiosidad de ver qué aparatos o qué equipos podía uno utilizar para lastimar menos la espalda, o que no tenga tanta fuerza o peso en la espalda y que puedan adicionar la espalda. Entonces, pero pues yo se los preguntaba a los instructores, oye, mira, pero pues se ve que son instructores, o sea, no son gente de rehabilitación, y ni mucho menos, y ponte a hacer las veces que puedas hasta que truena. Sí, yo creo que lo den en un manual o... No, pues no lo hacen, ¿no? Bueno, pues, y desde ahí empezamos con los problemas, ¿no? Ahora, bueno, en la columna, vamos hablando un poquito de la anatomía de la columna, ¿no? Para que podamos entender cuáles son sus problemas, ¿no? La columna está compuesta por vértebras, y entre cada vértebra hay un disco intervertebral, ¿no? Esta columna en medio pasa la médula espinal, que es donde pasa el sistema nervioso, ¿no? Que es el que manda las señales para que nosotros nos podamos mover, para que podamos sentir, ¿sí? Y entonces, en el momento en que se afecta una de estas raíces nerviosas o alguna de estas señales, pues que hay un problema ahí, ¿no? Que puede presentarse por una compresión de estas raíces nerviosas o de la médula espinal. Y aparte tiene articulaciones la columna, ¿no? Por la parte de atrás tenemos los huesitos que nos tocamos, los únicos que nos podemos tocar en la columna se llaman espinosas, ¿no? Y estas espinosas es lo único que nos vamos a poder tocar. Abajito de las espinosas vienen las facetas articulares, que son unas facetas que se articulan una sobre de otra, tienen la función como si fueran unos engranes, ¿no? Y eso nos ayuda a dar estabilidad a la columna, porque pues tiene topes, ¿no? Esos topes están dados por las articulaciones y por los ligamentos, porque pues, si no tuviéramos esos topes, la columna pues, se movería para todos lados, ¿no? Pero esas articulaciones pues tienen una presión idónea para cada uno, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a perder fuerza los músculos o los discos intervertebrales, que son unas esponjitas, podemos poner como unos colchoncitos, unos amortiguadores, que no es más que cartílago, que es el anillo fibroso, y en el centro tiene agua y proteína, que es el núcleo pulposo.
Esto hace que cuando pierden su altura, es como una llanta, ¿no? Que se empieza a ponchar y empieza a perder su altura. Entonces estas articulaciones también empiezan a sufrir porque empiezan a rozar una con otra, y con los movimientos que tengamos de la columna, pues también nos van a generar dolor. Que se llama síndrome facetario, es el primer síndrome de las facetas de las articulaciones, es yo creo que el número uno de los problemas que tenemos, que es el que nos da la lumbalgia, ¿no? ¿Y eso es a cualquier edad? Sí, a cualquier edad, o sea, y pues sobre todo se da por malos movimientos, esfuerzos, o cuando cargan algo pesado que lo en cargan. ese momento y tronó algo ahí, ¿no? Exacto. Se sale de su engrane, ¿no? La articulación se sale, se imbrinca de su engrane y vuelve a regresar, pero pues, es un dolor impresionante, se traban, o sea, y hay quienes llegan, no sé si los han visto, pero llegan así doblados. Sí, empinados ahí, literal. Y es por este tipo de padecimientos, por este problema, ¿no? Esas articulaciones son las principales que nos empiezan a dar dolor, ¿no? Que estas el tratamiento evolucionan muy satisfactoriamente con lo que es rehabilitación, analgésicos, termoterapias, geles, cosas de este tipo pueden ayudar mucho a que mejore, porque solamente hay que desinflamar el tejido nervioso y el tejido inflamatorio de la articulación. ¿Y los geles y pomadas sí logran llegar a penetrar lo suficiente? No, realmente... Más que nada para dolor muscular. Es solamente un proceso térmico. Ajá. Sí, es la sensación térmica que genera el gel, porque pues, no se absorbe más del 2% de la sustancia activa en la piel. Creo que el que más es la indometacina. Hay un gel que tiene indometacina que ese sí se absorbe un poquito más, pero aún así no va a llegar hasta el fondo. La articulación, claro. Digamos que es una sensación térmica que genera para generar una relajación de los músculos. Este es el principal padecimiento. De ahí vienen las hernias de disco en la gente joven. Que las hernias de disco ya estamos hablando de un problema un poquito más delicado, la columna. ¿Qué es la hernia de disco? Que la hernia de disco es el disco intervertebral. Cuando, como les comentaba, es un anillo fibroso y en el centro tiene agua proteína que se llama núcleo pulposo. Es un sistema hidráulico, ¿no? que hace movimientos de flexión, extensión, ¿sí? Y cuando hacemos estos movimientos, el núcleo pulposo empuja, o sea, si hacemos una flexión, empuja hacia posterior. Si hacemos una extensión, el núcleo pulposo empuja hacia anterior. Entonces, esos son los movimientos que tiene la columna, nos da y nos ayuda a tener ese movimiento y ese amortizaje en cada vértebra para evitar que nos lastimemos. Pero, ¿qué pasa? Este anillo fibroso, que es un cartílago, lo que más hacemos son flexiones, ¿no? Entonces, hacia donde más empuja el núcleo pulposo es hacia atrás. ¿Y qué pasa con el cartílago? Pues empieza a romper. ¿Sí? Y es como, les pongo el ejemplo de una llanta, ¿no? Un chipote de una llanta, ¿no? Cuando el plástico, el hule de la llanta se empieza a adelgazar, pues hace un chipote. Sí, exactamente. Entonces, más o menos... O sea, la hernia de disco es un chipote que sale ahí entre vértebra y vértebra. Y si se llega a romper, pues se sale contenido de lo que es el núcleo pulposo. Se mete hacia la médula espinal, hacia las raíces nerviosas y las irrita. Y es cuando se presenta la ciática. Que la ciática es la inflamación de nervios, la irritación del nervio ciático. Todo, cuando decimos que tiene problemas de ciática es porque se está gestando una hernia de disco. Y que está irritando ese nervio. Exactamente. Muy bien. Entonces, y este es de los problemas más comunes que se pueden presentar en sobre todo en la adolescencia, en la edad adulta, de 40, 50, en la edad productiva, ¿no? de la gente, ¿no? Porque pues, es cuando más actividad tenemos, ¿no? Y bueno, obvio, hay algunas profesiones o algunas actividades que generan más presión sobre las articulaciones o sobre los discos que otras, ¿no? Pues hay quienes, por ejemplo, los albañiles, los que están cargando bultos, son todos los jardineros, por ejemplo, que están todo el tiempo que agachados, que cargan la tierra. Ese tipo de profesiones y de actividades son
sumamente... Sí, eso que avienta sus costales y costales de cemento es tremendo, ¿no? Sí, y se lastiman muy mal. Los discos los rompen, ¿no? Rompen las hernias de disco y lastiman su columna, ¿no? Y eso los limita físicamente, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? Pues que la limitación que genera el dolor de la columna, o sea, su calidad de vida se viene abajo en días, ¿no? En meses. ¿Qué es lo que nos va llevando a estas enfermedades o a este deterioro de la columna? Esto, bueno, es un proceso degenerativo, ¿no? Cuando no hay, cuando se presenta una hernia de disco, pero sí hay un desgaste, digamos así, una degeneración del disco, es por las actividades, ¿no? Ahora sí que el diagnóstico, por ejemplo, lo que se llama la osteoartrosis, es sobreuso de las articulaciones, ¿no? O sea, ya sea de la rodilla, de la cadera, pues también se presenta en la columna, ¿no? Entonces, el sobreuso de las articulaciones de la columna también van a generar este tipo de desgastes. ¿Qué medidas tenemos que hacer para prevenir este tipo de situaciones? Primero, bueno, como al principio lo dijimos, el peso, ¿no? El peso siempre... Eso es determinante. Determinante, porque si entre más tenemos masa muscular, mayor peso tenemos, pues más cargamos, ¿no? Entonces más jalamos esa curva que tiene la columna en la parte de la jala más, hace mayor presión en las articulaciones, ¿sí? Y entonces hay que fortalecer abdomen y espalda, ¿sí? Muy bien. Los músculos, la faja natural de nuestra columna son y por ejemplo la mala postura que tenemos siempre, ¿no? También va a lastimar, o sea, si estamos desparramados ahí, eso también va a generar esas lesiones en la columna. Eso se llama higiene de columna, que son los cuidados de la columna. Cómo dormir. A ver, cómo dormir, porque eso también es importante, ¿no? Lo más recomendable es en la posición fetal, ¿no? De lado, con una almohada entre las piernas, para evitar la flexión de la cadera y de la columna. Ah, sí, sí, porque si... A cualquier edad, eso es importante. Bueno, sí, se recomienda a cualquier edad, ¿no? Que empezamos a hacer ya cuando nos duele la espalda. Pero lo ideal es que siempre tengamos esa costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque la columna... Una almohada entre las piernas. Entre las piernas. Porque si... O empiernado con la pareja, ¿no? Bueno, pues también, como se les haga más fácil. Más cómodo. Más cómodo. Ok. Cuando si quitamos la almohada, o sea, lo que hacen las piernas es juntamos las rodillas, ¿no? Y entonces pero giramos la espalda. Y hacemos giramos la columna. Entonces eso nos va a generar dolor, ¿no? Entonces si dejamos la almohada entre las piernas vamos a quedar rectos, ¿no? Igual dormir una almohada entre los brazos también es recomendable. Porque no giramos la espalda. Dormimos así, no giramos así. Puedo seguir durmiendo con mi osito de peluche. Sería lo ideal. Desde niños acostumbrados con su oso de peluche o con sus almohaditas sería excelente. ¿Y qué pasa cuando dormimos boca abajo? La peor posición. No me digas, ¿serio? ¿Por qué? La peor posición porque cuando dormimos boca abajo no dormimos con la cabeza pegada a la almohada, ¿no? Ni así, tenemos que respirar, ¿no? Sí. Entonces... y dormimos con una extensión y una flexión de cuello, o sea, estamos así, ¿no? Entonces todas las articulaciones del cuello y los músculos todos contracturados, el esternocleidomastoideo que es el que más jala, pues, luego hay quienes amanecen y dicen, ¡ay, me duele el cuello! Pues, y probablemente están muy acostumbrados y al principio nos van a generar dolor. Pero vuelvo al problema del desgaste, ¿no? Si lo hacemos continuamente, va a llegar el momento en la edad adulta en que vamos a tener. Y además creo que esa posición también boca abajo genera más ronquidos, ¿no? Pues ahí sí no sabría yo mucho, pero creo que... la hiperextensión y esto, ¿no? Ah, mira. Y que ahora con el COVID dicen que tienen que voltearlos para que puedan respirar. Que dicen que para mejorar su respiración. Oye, ¿y boca arriba? Boca arriba está indicado, ¿sí? Con una almohada abajo de las rodillas para flexionar las rodillas. Esto hace que los músculos, el psoas, que es un músculo que nace entre los glúteos y se inserta
donde está la base de la columna, en L1 y L2, las primeras vértebras de la columna lumbar, de ahí baja este músculo. Entonces se flexionan, se relaja el músculo y flexiona la columna, y eso ayuda mucho a relajar los músculos de la columna. Muy bien. Entonces la forma para dormir, lo ideal es de lado. De lado, sí, eso es lo ideal. Con alguna almohada en las rodillas y también abrazando aquí. Sí, que bueno, ahí tiene mucho que ver, pues, con cuánto tiempo llevan durmiendo, porque hay veces que no van a poderlo hacer, entonces les va a costar mucho trabajo. Pero fíjate que qué buen tip, porque mucha gente, incluyéndome yo, o sea, la posición en la que siento que descanso o muero más rápido es boca abajo, ¿no? Pero resulta que está mal eso, ¿no? Así. ¿Eso cómo afecta entonces a la columna? Eso, bueno, o cervicales nada más. No, y bueno, la columna lumbar, vuelvo a lo mismo, esa curva que tenemos en la espalda, que tenemos así, cuando dormimos boca abajo, pues aumentamos la curva. O sea, más ahí, y entonces eso hace que roce más las articulaciones. Y volvemos al tema del desgaste de las articulaciones, ¿no? La osteoartrosis, el sobreuso. Cuando hay un sobreuso y un desgaste de las articulaciones, se empieza a generar los osteofitos, ¿no? Que es una formación de hueso por el roce que tienes. Yo les pongo mucho el ejemplo como la madera, ¿no? Que tenemos, está barnizada, y ¿qué pasa? Pues si estamos rasca la madera, al barniz, pues nos vamos a echar el barniz, y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener el acerrín, ¿no? Entonces, ese acerrín, pues en lo que hacen... Son los picos que van saliendo, ¿no? Los picos que van saliendo. Oye, hoy también otra pregunta, que es muy frecuente ahorita, que todo el mundo estamos con el celular, el estar así, ¿qué tanto nos está afectando aquí a la cervical? Sí, claro que afecta la posición. Por ahora, sí, sobre todo los chavos se revientan, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que los chavos ya, por ejemplo, nosotros también ya nos empieza a afectar, porque estamos dando consulta por WhatsApp, ¿no? Entonces, y a cada ratito, ya estamos, ¿no? Lo ideal es que mantengamos... Estamos aquí al respecto. Hacer esto, entonces sí aumenta la presión, o sea, aumenta el peso de la cabeza y pues, genera contractura muscular en todas las articulaciones. ¿Y en las cervicales qué tanto puede haber patología ahí? También es frecuencia. La segunda columna que se afecta es la columna cervical. Y esta sobre todo por las posiciones. Sobre todo, por ejemplo, los dentistas, pues todo el tiempo están encima del paciente y torcidos, ¿no? Ese sobreuso de las articulaciones. Accidentes automovilísticos, ¿no? O sea, claro, que tiene el trancazo por atrás, ¿no? El chicotazo, ¿no? O entonces, si ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Puede ser muy peligroso, depende, tiene que ser dependiendo de la energía con que fue el accidente, pues puede generar ahí un problema, mayor o menor, pero siempre es importante hacer una revisión. Ya hablamos de los esguinces cervicales, ¿no? Que yo a veces llamo más cervicalgias postraumáticas, que es la inflamación de los músculos del cuello, y habrá que ver qué tanto los ligamentos en las radiografías podemos ver que si hay algún desplazamiento de las vértebras, ¿no? Si hubo alguna ruptura de los ligamentos interespinosos, que son los que le dan estabilidad a la columna cervical. Entonces es conveniente en nuestro asiento bueno, vamos en el conductor o el pasajero también, la cabecera siempre ponerla a la altura, nunca llevarla tan abajo, siempre llevarla a la altura para cualquier lamentable accidente. Si hacemos el chicotazo, pues que no sea tan fuerte, ¿no? Porque si de esos tienen fracturas y luxaciones de la columna cervical pueden tener. Ya con diagnóstico de FSH, ¿no? Sí, el fuerte chingadazo que nos pusieron ahí, ¿no? Entonces pero sí, hay que tomar esa medida de subir nuestra cabecera para prevenir cualquier otro problema. El celular lo más recto posible. Sí, lo más que podamos, ¿no? La computadora, ¿no? Igual, tener una mesa a una altura que nos llegue que podamos poner nuestro equipo y que no tengamos que estar así, ¿no? Así, ¿no? O sea, que la tengamos siempre recto. Sí. Ahora, por ejemplo, gente que está mucho tiempo en la computadora, que ahorita estamos en el home office, ¿cuánto tiempo, bueno, ya hablamos de la buena postura, pero esa buena postura, ¿cuánto tiempo es el que se recomienda estar sentado y para poder
pararse y hacer movimientos. No lo recomendamos más de 1 o 2 horas. Se recomienda estar sentados. La silla es muy importante. La silla, se recomienda una silla cómoda con las braceras, con un respaldo cómodo y en 90 grados. 90 grados, sí. Sí, la espalda recargada totalmente al respaldo de la silla. Hay veces que se puede poner una almohada, un cojín en la parte baja para recargar la espalda y que esté más cómoda, y las piernas a 90 grados. ¿No? Siempre. Sí, porque veo mucho la postura que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que se agachan así. O por ejemplo, las flexiones, pues hay que evitarlas, ¿no? A veces que por la flojera siempre hacemos estos movimientos, ¿no? Pues hay que hacer el movimiento todo completo, sí. pararnos para hacerlo, ¿no? Cómo cargar las cosas pesadas también, o sea, hacer la flexión. Lo que más lastima la columna es la flexión. O sea, te voy a hacer otra pregunta, y disculpe mi ignorancia, pero por ejemplo, yo veo mucho a mis pacientes en urología que todos mis pacientes con infección de vías urinarias, todos sin excepción, toman Coca-Cola, ¿no? Entonces eso pues, un shot de azúcar que le estás metiendo de forma tremenda, ¿no? Eso me queda claro. Pero ¿qué tan cierto es de que ese consumo de refrescos pueden también generar una descalcificación? No hay una evidencia de que el refresco o el azúcar genere una descalcificación como tal. No, bueno, claro, esto puede llevar a enfermedades como diabetes, que esas sí pueden ir generando este tipo de procesos. O la falta de captación de calcio también puede afectar. La captación de calcio, pero esa se da más por la edad, ¿no? O sea, sobre todo en las mujeres que pierden su regla, su menstruación, sobre todo fumadoras. O sea, hay factores de riesgo, ¿no? La tez blanca, el paciente que tiene, o la mujer que tiene tez blanca, es más propensa a tener descalcificación o organoosteoporosis que una paciente de tez negra, ¿no? O sea, ese tipo el café dicen que también tiene cierto efecto descalcificante. Y bueno, pues ya de ahí pues, todas las enfermedades, ¿no? Y por ejemplo, los medicamentos, hay pacientes que toman esteroides, por ejemplo, es lo peor que puede haber para el fortalecimiento de los huesos. Los esteroides son lo peor. Sí. Oye, cuando empezamos a hacer ejercicio es importantísimo siempre hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si estamos en un sobrepeso, bueno, empezar caminando, nada de estar corriendo, corriendo, porque eso también fastidia con la columna, las rodillas, tobillos, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el tiempo que se tiene que hacer? Y el calzado, porque luego también ahora nos venden que tenis, que para concreto, que para la arcilla, es cierto, eso son puras payasadas de ventas. Bueno, en cuanto Como era chamaco, era el único tenis y pelas, ¿no? Tenías. Sí, yo creo que va mucho a la mercadotecnia y pues todo esto son negocios, ¿no? Muchas veces porque hay muchos tenis que vienen ya así con amortiguación, y eso es bueno. Sí, es bueno que tenga una amortiguación, eso es innegable, pero obvio, o sea, el golpe que van a recibir las articulaciones con y sin los tenis, pues es igual, o sea, si uno va corriendo y va trotando, pues la columna va teniendo, los discos intervertebrales van recibiendo el mismo golpe, ¿no? O sea, y eso, pues con el paso de 2 años, tengo muchos pacientes que hacen carreras de maratones, fondistas y esto que las rodillas y la columna, como dicen, todo exceso hace daño, ¿no? Entonces el exceso de ejercicio también va a haber una degeneración, un desgaste en las articulaciones. O sea, no es tan bueno hacer tantísimo ejercicio. No, porque al final de cuentas lo que va a generar es un desgaste y son personas de 50, 55 años, o sea, pero que han corrido toda su vida, ¿no? Por eso, o sea, lo más recomendable cuando me dicen qué ejercicios empezar a hacer, pues ejercicios de bajo impacto, ¿no? Como puede ser la bicicleta fija, la elíptica, yoga, pilates, estiramientos. El mejor. La natación, por supuesto. Entonces, ese es el mejor ejercicio que podemos hacer. Muy bien. Ahora, tú eres experto en cirugía de columna. ¿Qué tipo de cirugía es la más frecuente que se realiza? Normalmente, cuando ya detectamos un paciente que ya tratamos y que le dimos un seguimiento y que no evoluciona o que no mejora el dolor,
Nunca indicamos un tratamiento quirúrgico de de inicio, al menos que sea algo de gravedad. Ya un hernia de disco grado 4 que es parramadísimo, ¿no? Que ya esté la hernia afuera y que el dolor sea intenso y pues en ese momento está indicado el procedimiento quirúrgico. Pero siempre les damos un tratamiento conservador a base de terapia, rehabilitación, lo que va analgésicos, estiramientos y todo. Si esto va mejorando, bueno, los vamos vigilando. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Cuando hay una calidad de vida, cuando su calidad de vida va en disminución o decremento, ¿no? Ahí es cuando nosotros decimos qué tantas veces te da el dolor o te limita el dolor o cuántas veces tienes que dejar de trabajar o de plano ya no pueden trabajar, ¿no? Ahí es cuando decimos, pues hay que operarte, ¿no? Lo más común que llegamos a hacer son las hernias de disco, que es lo que más se puede presentar, las lesiones más frecuentes. De los procedimientos hay infinidad. Hay muchas escuelas en cirugía de columna. Bueno, yo tengo un antecedente que mi padre también era cirujano de columna. Muy bien. Pues ya. Sí, fue jefe ahí en Magdalena Salinas, entonces bueno, pues ya tenía una extraordinaria escuela. Exacto, muy bien, sí. Bien. Y pues tuve la oportunidad de aprender muchas cosas con él, tener y seguir con esa escuela, ¿no? Esa escuela que seguimos. Siempre sigue siendo la vieja escuela la mejor, ¿no? Sí, y a lo que voy es que, bueno, pues cada cirujano de columna tiene forma de tratar a sus pacientes y todas tienen buenos pronósticos, ¿no? Cada quien le va a dar fe, bueno, le va mejor con sus procedimientos que mejor domina, ¿no? Porque hay parte de ese miedo, ¿no? De ese tabú, ¿no? Que una cirugía de columna siempre te va a dejar mal, ¿no? Eso es totalmente erróneo, ¿no? Sí, eso es un mito, yo les digo, porque si yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico, o voy a operar la columna, es para mejorar la calidad de vida del paciente. Claro. Nunca, nadie, ningún especialista, nadie va a operar a un paciente o va a hacer un procedimiento con la intención de lesionar o de fregar o de dejarlo. Eso sí se los comento a los, y bueno, el riesgo de que en una cirugía de columna queden paralíticos es de menos del 0.1%, o sea, tendría que haber un tumor o una lesión ahí gravísima como para pensar en que hubiera, pero, o sea, y están reportadas en los libros. Yo creo que el porcentaje de este tipo de padecimientos, de lesiones, se presenta muy, muy rara a la vez, ¿no? O sea, son procedimientos ya muy seguros. Actualmente tenemos cirugías, dependiendo del tipo de lesión, pues con láser, con radiofrecuencia, cirugías endoscópicas. Y ya también usamos para la columna. Para la columna ya la cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica. ¿Es mejor que la cirugía abierta? Sí, bueno, para ciertos padecimientos está indicado, o sea, no es para todos. Porque luego sí llega a decir, es que yo vi que en Google que... sí. Y que yo quiero, digo, bueno, pues hay que... Pero no en todos los procedimientos. Sí se está ampliando el procedimiento de la cirugía endoscópica. ¿Por qué? Porque es mínimo invasivo, ¿sí? El procedimiento lo podemos hacer ya de hoy en la mañana, y en la tarde lo podemos dar de alta. Ahí disminuye el riesgo de sangrado, disminuye el riesgo de infecciones, disminuye el riesgo de lesiones de la médula espinal, de las raíces nerviosas. Disminuye el riesgo de COVID también. Exacto, también. El paciente puede estar despierto, sedado, ¿sí? Con anestesia local podemos hacer los procedimientos. Qué bien. Y entonces la recuperación, al haber menos lesiones de tejidos blandos, menos cicatriz, menos cicatrización, la herida más pequeña, los procedimientos de los pacientes se recuperan mucho más rápido. Oye, y después de esa cirugía que hacen de columna, por ejemplo, en el caso, bueno, de hernia, ¿qué tanta recidiva hay? Hay una recidiva, o sea, se reporta una recidiva en la literatura de un 20%. Okay. Pero eso es porque el paciente no lleva a cabo todas las medidas posoperatorias. Exactamente, supongo, ¿no? O sea, y es, bueno, realmente la recidiva viene más o por un accidente, o porque el paciente tuvo un accidente, una caída, algo hizo, o no llevó a las actividades generales. Así tuve un caso de un paciente que del cuello y a las 2 semanas se sentía muy bien, le quité 2 hernias de disco, todo muy bien. Y a las 2 semanas
se fue a Acapulco, se subió a la banana y regresó a las 3-4 semanas, empezó con dolor, tomó radiografías y echó a perder todo, ¿no? Y tuvimos que volver a hacer otro procedimiento quirúrgico. Entonces también se le ocurre, ¿no? Sí, pero él estaba muy consciente de eso, ¿no? Pero bueno, Sí. en realidad yo creo que son muy seguras, o sea, las cirugías en la actualidad. Lo que buscamos, la rehabilitación, que se rehabiliten, la rehabilitación temprana, levantarlos el mismo día, sin fajas, sin collarines, sin nada, que se rehabiliten, que caminen y que se recuperen y que rehabiliten para que se puedan incorporar nuevamente a sus actividades físicas normales, ¿no? Esa es nuestra idea, o sea, nunca será dejarlos en una silla de ruedas, ¿no? Como son los mitos que se llegan a presentar. Pues sí, hay muchos mitos que están ahí, ¿no? Pero es muy importante la rehabilitación, ¿no? Pero Claro. con expertos y no con los hueseros o con los Sí, claro. que están haciendo cosas que nada más no vienen al caso. Y la gente se expone, ¿no? Es lo malo, ¿no? Que Sí. nuestra población no está acostumbrada a invertir en salud y no esperarse a estar enfermos, sino hay que prevenir llegar a tener la enfermedad, ¿no? Lo que estamos hablando desde el principio, todas las medidas higiénicas para poder evitar problemas de columna, ¿no? Sí. Sí, y hay gente a la que llega a la edad adulta, 70, 80 años, que pues eso es un desgaste muy importante, pero sin dolor. Doctor, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues yo tengo ahí, estoy en el Grupo Ángeles, que tienen su consultorio. ¿En cuál Ángeles? En el de Ángeles Metropolitano. Ah, ok, perfecto. Ajá. Y en la página de Doctor Aya, ahí tengo también. ¿En qué teléfono te encontramos? En 55 52 86 94 73. Pues qué bueno que viniste, que esperamos en otra ocasión platicar más sobre otras patologías de ortopedia, que es inmenso, podemos ir. Pero amigos, ahí está el teléfono aquí de un gran experto para si ustedes tienen alguna molestia, dolor en columna, no lo duden y vengan con él para que les pueda dar una buena orientación y un tratamiento oportuno, que siempre es importante. Yo recuerdo, soy el doctor Martín García Villanueva, que estoy en la Clínica Médica Ángelus, y a partir de ahora ya también estamos dando consulta en el hospital Hospital Santa Fe, que está aquí en la colonia Roma. Pueden hacer sus citas al 51 19 0243 y con mucho gusto los atendemos. Pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.